Bueno, pues ya estamos de regreso. En este video vamos a estar estudiando sobre lo que es el Evangelio de Mateo. Antes de iniciar, yo desearía que usted tuviera conocimiento que el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas se les conoce como evangelios sinópticos, de un verbo de sinopsis, de igualdad. Hay muchas cosas similares en estos tres evangelios. Si usted nota varias cosas que cuenta el evangelista Mateo, las va usted también a encontrar en Marcos y las va a encontrar usted también en Lucas. Por eso se llaman sinópticos. ¿A qué se debe eso? La tradición nos dice que el Evangelio de San Marcos fue el primer evangelio que se escribió aproximadamente como por el año 60 de nuestra era. Entonces, se piensa que tanto el evangelista Mateo como el evangelista Lucas tomaron el Evangelio de Marcos como fuente, como guía, como principios. Muchos de ellos piensan que primeramente leyeron ese evangelio para inspirarse, y muchas de las cosas que encontraron en Marcos las copiaron simplemente a sus evangelios. Ahora, cabe añadir en este momento que también tanto Mateo como Lucas vienen y dan bastante otra información que Marcos no había tomado en consideración. En esta ocasión, al estudiar el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, es de suma importancia que nosotros también estemos simultáneamente leyendo un poco en Marcos y leyendo un poco también en Lucas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un personaje que va a ser difícil conocer a través solamente de los ojos de un comentarista. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, nos habla como título de la predicación de Juan el Bautista. Y dice la palabra del Señor de esta forma. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Muy bien, insisto, lo que Mateo estaba tratando de decirle a sus lectores era que paso a paso, a través de su evangelio, él estaba probando que los tiempos que estaban viviendo en aquel tiempo eran tiempos completamente proféticos. Por eso, desde el principio de su evangelio, lo vemos insistentemente recordando lo que se había ya mencionado en el Antiguo Testamento. Y no tan solo lo menciona, pero aún da la cita y muchas veces da los nombres de los profetas que mencionaron. Este acontecimiento de Juan el Bautista fue profetizado aproximadamente 600 años antes de aquel tiempo a través de la boca del profeta Isaías. Algo que tenemos que tener en cuenta y que nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, si usted se ha dado cuenta o ha leído, el Evangelio de Lucas viene siguiendo la vida de Juan el Bautista desde su nacimiento. En Lucas capítulo 1, en el versículo 5, tiene como subtítulo en la Reina Valera el anuncio del nacimiento de Juan. Y dice Lucas 1:5 de esta forma, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Con eso, solamente voy a agarrar ese versículo. Y solamente voy a agarrar ese versículo para que usted se dé una idea de quién realmente era Juan el Bautista. No tan solo que había sido profetizado por el profeta Isaías 600 años antes, pero también algo muy importante.
los padres de Juan el Bautista eran descendientes de Aarón. Y si usted se regresa hasta el Pentateuco, nos podemos dar cuenta que Aarón fue nombrado como sacerdote del templo, bueno, mejor dicho, sacerdote del tabernáculo. Entonces nos podemos dar cuenta que Juan el Bautista era, por su genealogía, por su línea sanguínea, era descendiente de Aarón, hermano de Moisés. Y por lo tanto le correspondía el derecho al sacerdocio. Quizás para muchos de nosotros no es importante lo que voy a decir, pero si usted se dedica a el estudio profundo de lo que es la palabra del Señor, esto nos podría dar un indicio el por qué el Juan el Bautista tenía un ministerio tan agresivo contra los escribas y contra los fariseos y saduceos de aquel tiempo. Déjame explicarle algo. Tradicionalmente se cree que Juan el Bautista era miembro de un grupo, de una secta que se llamaba los esenios. Cuando usted visita Israel, los esenios se agrupaban en cuevas. Se dice que los esenios era ese grupo de personas que directamente les correspondía el sacerdocio, les correspondía todo el trabajo que los levitas hacían en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista nace con esa idea de que él, por derecho, le corresponde el sacerdocio. Pero, ¿qué es lo que pasaba en tiempos de Jesús? En tiempos de Jesús, cuando usted analiza otros libros, usted se puede dar cuenta que los escribas, que los fariseos y que los saduceos ya no eran descendientes directos de Aarón. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se había corrompido tanto el servicio dentro del templo que ahora el sumo sacerdote de aquel tiempo compraba la posición al Imperio Romano. O sea que el que tenía más dinero podía postularse para ser el sumo sacerdote, y así iban y se lo compraban a Roma para poder ellos administrar lo que se conocía como el templo de Herodes en aquel tiempo, y de esa forma ellos también lucraban con las ganancias del templo. Juan el Bautista desde niño pudo darse cuenta de todas las infamias y todas las irregularidades que acontecían en el templo de Herodes. Siendo él descendiente de un sacerdote, quizás su padre pudo haberlo educado en la forma bíblica de cómo se debía de desarrollar el sacerdocio. Desde niño, Juan el Bautista crece con ese celo. Al no tener los medios para poder comprar una posición dentro del templo, se separa y se une a los esenios. Y estos esenios, ellos reclamaban que por derecho a ellos les correspondía el sacerdocio. Los esenios estaban esperando el tiempo en cuando se iba a restaurar el verdadero servicio que la palabra daba para todos los servicios que se ofrecían en el templo de Herodes. Desafortunadamente, ese tiempo nunca llegó. Entonces nos podemos dar cuenta del carácter de este varón. Era un rudo desde su predicación, y no tan solo eso de su predicación, pero también de su estilo de vida. Si nos enfocamos en lo que acabamos de leer, la palabra del Señor nos dice, nos marca, nos instruye de aún el lugar donde vivían. Juan el Bautista habitaba en las montañas que están en la parte suroeste de Jerusalén, muy cerca del río Jordán. Y por lo regular, ellos, los esenios, habitaban en cuevas. Recientemente, si usted se da cuenta y usted
le gusta el estudio, se acaban de encontrar bastantes rollos en una cueva, lo que conocemos como los rollos de Corán. Ahora, todos esos escritos fueron escritos por el grupo de esenios. Juan el Bautista era parte de ese grupo. Aún mucha gente piensa, mucha gente calcula que también Jesús pudo haber convivido con ellos, pero el ministerio de Jesús era completamente diferente. Jesús no estaba peleando por la restauración del sacerdocio en el templo. Jesús era el Mesías que Israel estaba esperando. Ahora, dice el evangelista Mateo en el capítulo 3 que proféticamente el ministerio de Juan el Bautista había sido profetizado por Isaías. Y dice así acerca de la profecía de Isaías 600 años antes. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto. Preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todos sabemos, como la palabra nos lo enseña, que el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje solamente hacia el arrepentimiento. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista proféticamente? Estaba picando piedra, estaba preparando el corazón del pueblo de Israel para que pudieran recibir el mensaje, para que pudieran recibir el evangelio de Jesucristo. Al parecer era un hombre rudo, no tan solo en su predicación, pero nos dice el versículo 4 del capítulo 3, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Eso nos da una idea de rudeza, nos da una idea de la atmósfera en la que vivía. Como también nos dice, y su comida era de langostas y miel silvestre. Ahora, es algo muy importante que nosotros entendamos qué es lo que la palabra reconoce como langostas. Todos conocemos lo que es miel silvestre, pero mucha gente piensa que la langosta es lo que conocemos ahora como el langostino. Pero no es eso. Dice, la langosta era una semilla que caía en los árboles que se dan en esa parte de donde él habitaba en el desierto de Judea. Y esa semilla cuando está seca contiene bastantes nutrientes para poder satisfacer las necesidades físicas. Y juntamente eso con la miel silvestre tenía una excelente dieta, pues los dos componentes cubrían todo lo que su cuerpo necesitaba para subsistir diariamente. A pesar de que los esenios tenían una vida bastante estricta, no tan solo en sus alimentos, pero también en su disciplina, dice el versículo 5, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Déjame explicarle algo. Había bastante gente que no reconocían la autoridad de los escribas, ni de los fariseos, ni de los saduceos. Había bastante gente que sí tenían los ojos abiertos y en vez de acudir a escuchar algún mensaje en el templo de Herodes, que estaba completamente corrompido y debajo de la autoridad de Roma, ellos preferían ir a buscar a este grupo llamado esenios, y entre ellos estaba este hombre que conocemos como Juan el Bautista. Dice el versículo 6, dice, cuando salía la gente, dice, y eran bautizados, dice, por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Yo creo que este es un versículo bastante importante, especialmente para nosotros, los que predicamos el Evangelio. No es
el modelo bíblico de Juan el Bautista que debemos de adoptar para nuestra predicación. Déjeme enfatizar lo que dice el versículo 7. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. O sea, que Juan el Bautista no le decía a toda la gente en general, generación de víboras. Pero al ver que entre toda esa multitud que salían de toda Judea y venían a él a escucharlo y a ser bautizados, venía un grupo selecto que se notaba fácilmente que pertenecían al grupo de los fariseos y de los saduceos. Y ese era el problema que tenía Juan el Bautista. Por eso, cuando los identifica dentro del grupo, dentro de su audiencia, a ellos les da específicamente este mensaje. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que viene sobre ustedes? No fue a todo el pueblo en general que Juan les estaba dando este mensaje. Era específicamente a los que estaban ultrajando, a los que habíanle robado a él el derecho al sacerdocio, a los que habían quizás maltratado a su padre, a los que quizás habían corrido a su padre del sacerdocio. No lo sabemos. El ministerio de Juan el Bautista queda marcado a través de toda su infancia, de lo que él vio como su padre, siendo descendiente de Adán, había sido expulsado de lo que por derecho le correspondía, que era el sacerdocio. Entonces, es de suma importancia que nosotros no tomemos esto literalmente y nos agarremos desde un púlpito, ¿no?, a venir con esa intensidad y a todo mundo en general decirles, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No. No es ese el modelo. Por eso estoy explicando que solamente esas palabras eran enfocadas hacia este grupo llamado fariseos y saduceos que estaban dentro de la multitud que acudía a escucharlo a él. Su mensaje era simple y era sencillo. Arrepiéntense. Y al arrepentirse, él practicaba el bautismo. Continuó y dice el versículo 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, refiriéndose al mismo grupo de fariseos y saduceos. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es muy importante, algo que existía dentro de la cultura de aquel tiempo en Israel, era que al saber ellos, el pueblo de Israel, especialmente los fariseos y los saduceos, que eran descendientes directos de Abraham y que sobre de ellos descansaba la promesa de Dios, había un exceso de confianza, había una autojustificación de ellos porque pensaban que automáticamente, solamente por ser descendientes de Abraham, les correspondían todas las bendiciones de Dios. No me gusta aplicarlo, pero pareciera que aún en nuestros tiempos, pareciera que podemos estar viviendo el mismo problema. Al considerarnos nosotros hijos de Abraham, miembros de la Iglesia de Jesucristo, podríamos estar considerando que automáticamente nos corresponden todas las bendiciones de Dios. Pero sabemos que eso no es verdad. Porque más adelante vamos a llegar y nos vamos a encontrar con el mismo evangelio en el capítulo 5, donde Jesús empieza con su ministerio y empieza con las bienaventuranzas, donde prácticamente lo podemos resumir de esta forma. Todas las bendiciones de Dios se ganan a través del carácter. Punto y aparte. Es por eso que Juan el Bautista les decía, den frutos de arrepentimiento. Eso es lo que les exigía para poder ser bautizados y poder estar listos para cuando el Mesías
se apareciera. Versículo 10 les dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Esto es algo serio, hermanos. Esto es juicio. Tanta autoridad tenía Juan el Bautista, no tan solo que tuvo un ministerio llamado por Dios, ordenado 600 años antes, no tan solo que era descendiente directo de Aarón, no tan solo que le correspondía el sacerdocio, pero podemos verlo movilizándose en un ministerio profético bastante fuerte y donde él alcanzaba a visualizar que estaba a punto Dios de hacer un cambio, estaba a punto de voltear las mesas. Les estaba advirtiendo que ya estaban siendo cortados, ya el hacha ya estaba puesta a la raíz del árbol para ser cortado. Y efectivamente, si nos podemos dar cuenta, no pasó mucho tiempo de cuando él dijo esto. En el año 70 de nuestra era, nos podemos recordar que a través del general Tito cayó Jerusalén y se destruyó el templo, la corrupción que había en ese templo. Yo pienso que eso es la referencia que estaba dándole Juan el Bautista a estos escribas y fariseos. Están a punto de ser pasados en juicio. Versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es aquí donde muchas veces la iglesia se divide, la iglesia tradicional, por así decirlo, la iglesia más popular en México, vamos a ponerlo de esa forma, solamente practican el bautismo en agua, ¿no? Cuando uno llega a la iglesia evangélica, uno experimenta algo diferente. Y no es meramente que nuestras emociones se alteren, pero yo pienso que es un bautismo que viene sobre nosotros, que propaga, que nos ayuda a mover, a promover un fuego que nace en nosotros al escuchar la palabra del Señor. Esto se lo estaba mencionando al pueblo en general. Estaba reconociendo que él no era el Mesías, número uno, pero que venía otro, que no tan solo iba a bautizar con agua, pero también iba a bautizar con Espíritu Santo, y al venir el Espíritu Santo sobre la vida de la gente, también iba a venir ese fuego sobre nosotros. El versículo 12 dice, su aventador está en su mano, dice, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto es algo muy importante, porque la gente no alcanzan a comprender o no alcanzan a ver a través de la Biblia cuántas veces la palabra del Señor nos habla sobre el infierno. Cuántas veces la palabra del Señor nos da la realidad de juicio. Cuántas veces la palabra del Señor nos advierte que estamos puestos, estamos siendo observados y que tarde que temprano tenemos que presentar cuentas delante de nuestro Dios. No es precisamente ahorita que Jesús en su primera venida haya venido a traer juicio, pero todos sabemos que toda la obra de Jesús no se basa solamente en su primera venida. Su primera venida fue el inicio, pero todos sabemos que estamos esperando ahorita el acontecimiento más grande que va a cambiar el curso de la historia, y esa es la segunda venida de Jesucristo, que es lo que va a venir a culminar totalmente su obra, donde vamos a poder ver que todo lo que dicen los evangelios se ha cumplido. Es bastante complicado estudiar a un
una persona tan importante como lo que es Juan el Bautista. Vamos a tener que ir a través de varios libros para poder discernir exactamente su ministerio, su personalidad, su carácter, en qué se basaba su agresividad y sobre todas las cosas, el dar a conocer a la iglesia la razón por la cual fue enviado este hombre antes que Jesús. Yo lo pienso de esta forma y se los voy a decir. Yo creo que esto que voy a decir me lo enseñaron en el Instituto Bíblico hace aproximadamente 25 años. Y yo pienso que el Señor mandó un carácter fuerte, un carácter tan agresivo como lo que fue Juan el Bautista, para que se cumpliera lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Que venía a allanar el camino para que la palabra más noble que venía detrás a través de los evangelios pasara más suavemente. A mí me fascina la forma en la cómo Dios mandó a este ser, Juan el Bautista, a preparar el camino de nuestro Señor, a preparar la procesión que Jesús venía a hacer, caminando de un pueblo a otro por todo el estado de Israel. Hermanos, estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo y los videos siguen siendo cortos, los videos siguen trayendo un poco de información para que usted tenga más luz, para que usted reciba más revelación, pero no podemos cubrirlo todo. Mas, sin embargo, si a alguno de ustedes les interesaría tener alguna charla con nosotros, sea privada, usted se puede comunicar con nosotros, usted nos puede poner sus comentarios aquí en las redes sociales y podríamos solventar cualquier duda que usted tuviera. Y recuerda lo que siempre le digo, si a usted le gustó este video, por favor, compártalo. Y si usted está interesado en seguir con nosotros, déjenos saber que usted nos está siguiendo capítulo por capítulo, tema por tema. Y también déjanos saber y díganos cuáles son sus preguntas, qué es lo que a usted le gustaría escuchar. Todo esto es el énfasis que nosotros queremos ponerle a preparar gente para el liderazgo dentro de la iglesia. Hermano, que el Señor me lo bendiga. Cuídese mucho y recuerde que regresamos para poder estudiar el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, donde tiene como subtítulo El bautismo de Jesús. Que Dios me lo bendiga, cuídese mucho, comparte este video. Amén.